Alguien tamborea cajas en la distancia. A Elian, su refugio. Silencio aquí, hoy. En la horizontalidad curva de esta pieza, escondida dentro del cierre, en cuanto han pasado 2, 3 minutos, ya no queda ni una gota de café, ni una gota, y hay gusanitos en el aire que debo esquivar. Alguien tamborea cajas en la distancia. Luego el cliché de todas las mañanas, la patética mecánica, levantarse tensando las piernas grises de tanta tela, sacar del cuerpo lo que salga, estirar los brazos de forma oblicua, oblicuo derecho, oblicuo izquierdo, oblicuo todo, mi cuerpo un reloj barato de Bob Esponja, una certeza para los moretones eternos, un mensajito para saber que siguen allí. Giro el cuello hacia un lado y crack, giro hacia el otro y ya es un orgasmo. Intento, tierna y torpemente, de respirar profundo, pero la culpa me traga las ganas. Me vuelvo a sentar en la silla fría, mi carne como una bolsa de agua, y aún no hay gota alguna de café. Interpretación. Se intenta como deshilachar este cuerpo, caerse pálidamente al suelo, y que nadie lo levante. Preguntarse por qué aquí, por qué hoy, por qué no hice más, nunca más. ¿Por qué todo pasa tan rápido y hace doler la cabeza esperar? Otro escombro se avecina. Y con razón, porque todo lo que hay acá es escombro, todo lo que nos queda es dolor. Deberían tejerse noches de nuestras palabras, las que no duelen tanto. Deberían lamerse heridas hasta que sepan bien. Hago de esta mi furia una demanda, cuán lánguida y maltrecha, para que el dolor se vuelva herida y la herida cicatriz, y no se vaya nunca. Te voy a regar como si jamás te diera el sol. No sé si me siento o me despierto otra vez, pero hoy no voy a pelear con nadie. No tengo por qué. Me acurruco a mi lado y desplomo los vientos que han viajado a través de mí. Brune Poletti, escritor paraguayo, artista visual. Su principal interés es abordar la construcción de imaginarios desde lo afectivo y el rostro. Hola Brune, ¿cómo estás? Todo bien, Nico. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal? Bien, un gusto por fin vernos después de haber leído ya unas cuantas cosas. Y comento un poco a la gente que nos está escuchando. Brune es un poeta paraguayo que tiene 20 años. No sé en qué momento vamos a escuchar esto porque todos saben que el internet, la virtualidad es eterna, entonces depende mucho de cuándo escuchen esto. Pero en este momento, 20 años. Importante porque en realidad, Puto el que lee es un proyecto que inicia en el 2018. Entonces, en realidad, cuando nosotros empezamos, Puto el que lee estaba en un periodo y en un proceso social, digamos, en un contexto social, en donde había como que toda una discusión sobre regional, digamos, se montaba sobre una discusión regional muy incipiente en torno a toda la cuestión que tiene que ver con los derechos de las comunidades del LGBTI y toda la cuestión que tiene que ver con los feminismos, los transfeminismos y toda una discusión muy incipiente sobre las cuestiones de identidad. Sin embargo, hoy a 5 años, 2023 estamos a 5 años de eso, me intriga muchísimo saber, por ejemplo, cómo es que se aborda eso un poquito, cómo es que se percibe eso en las nuevas generaciones que están recibiendo esa información o que están recibiendo el resultado de todo lo que fue ese periodo y esas luchas políticas y artísticas también. Por eso también, gracias a Edu, yo de paso le mandamos un beso a Edu que siempre nos hace gancho, Eduardo, mi amor, que nos pasó el contacto de Brune. Por eso también llegamos a Brune y le queremos hacer un poquito una pregunta de qué es lo que Brune percibe y desde dónde él más o menos construye esta identidad disidente. ¿Qué es hoy, por ejemplo, la disidencia?
desde dónde enuncia la disidencia. Si es que ser disidente hoy en 2023 es lo mismo de lo que era en el 2018. Qué impresiones. Yo sé que puede ser muy hardcore, yo estoy preguntando. No, a ver, yo conocí, le que leí durante pandemia. O sea, llegué un poquito tarde. Pero, qué sé yo, en 2018 yo recién como que estaba empezando a explorar cuestiones justamente de mi identidad. No solamente en cuanto a las dimensiones, qué sé yo, de género, sexualidad, sino que más bien una identidad, más bien sensibilidades, ¿verdad? Siempre como que estuvieron ahí, pero empecé a entregarme más a ellas. Entonces, hay ahí, por supuesto que ustedes estaban haciendo ya otra cosa, mientras yo como que recién estaba empezando a explorar ciertos terrenos más internos. Entonces, por supuesto que hay una pequeña desconexión de repente ahí, y no en un mal sentido, sino que como que hay un tiempo, ¿verdad? Y no sé, yo creo que ser disidente comparado hace 5 años quizás no haya cambiado demasiado, aunque sí depende también de los espacios dentro de los cuales uno se maneja. A ver, yo diría que la disidencia hoy 2023, es un asunto bastante complicado, ¿verdad? Yo siento también que quizá no se puede hablar de una sola disidencia, ¿verdad? Que hay varias, de que hay una disidencia que tiene más que ver con lo femenino, hay una disidencia que tiene que ver más con el colectivo LGBTI, y hay otra clase de disidencia, por ejemplo, disidencias también afrodisidencias de otros sectores también, que entonces, de lo que yo sí podría hablar, ¿verdad? Que siento que es la disidencia que más siento conmigo cerca, ¿verdad? Que sería todo lo que es la disidencia queer, y hoy para mí significa, no sé, es como asumir una posición como que de cierta clase de fractura. Yo lo leo como fractura, como pequeñas así esquinitas esquinitas dentro de lo normativo, porque es imposible no verse, por más de que yo por ejemplo estoy construyendo y he construido también un espacio cercano, ¿verdad? Donde yo pueda sentir contención, donde pueda sentir afecto, donde pueda sentirme libre de cierta forma, pero es imposible otra vez escapar de otras cuestiones un poco más duras. Y yo siento que la disidencia está en esa asunción también, ¿verdad? De como que construir también desde muchos dolores, ¿verdad? No solamente dolores, porque de repente se quiere caer en una visión un poco quizás trágica de lo que es ser disidente. Y no, porque lo que se hace es para mí bastante bello y fantástico, y por eso es que me siento también tan eh, comprometido con eso, que es construir algo, ¿verdad? Que el futuro, que lo que venga después sea por lo menos un poquito más amable para gente disidente, justamente. Yo personalmente lo encargo desde ese lado. Para mí, la disidencia tiene mucho que ver hoy en día con la ternura también. Y con eso, con apostar a ciertas cuestiones también más tiernas. Sin dejar de lado, ¿verdad? También luchas más arduas, luchas un poco más tajantes. Pero también apostar por una ternura, apostar por el cuidado también. Yo creo que va mucho por ahí. Creo que mucha gente no se da cuenta de cómo el cuidado puede ser también como un acto de revolución de cierta clase. Sobre todo en el cotidiano, diría yo. Y eso es algo que me atraviesa mucho, por ejemplo, desde la disidencia. Encuentro varios puntos en común entonces entre la conceptualización de lo disidente, así tipo en aquellos periodos y este periodo, entre lo que vos me estás más o menos citando. Pero entonces, Brune, vos te sentís más o menos identificado dentro de, o sea, podrías decir qué tipo lo que vos haces, por ejemplo, es poesía disidente. Mm, Yo sé que es fuerte porque es así como que es, en realidad no sé si es que está en categoría, nunca está. no, nunca una categorización así fuerte. De hecho que, Es lo menos queer del mundo, digamos. Es un rol. claro, ¿verdad?
No, pero está bien también, porque yo siento que siempre se le tiene que dar a eso. Los nombres tienen su importancia muy grande, porque uno puede elegir tomarlos como no. Y ambos yo siento que son actos que tienen una cara muy fuerte. Yo decir de lo que hago disidente, podría decirlo, pero también no siento que me sea constrictiva a mí necesariamente, sino que ocurre mucho, sobre todo ocurre mucho que uno de repente, o gente en general de repente caen levantar banderas que no son necesariamente suyas también. Y yo quizás puedo escribir en instancias de la disidencia, pero a veces tampoco no, ¿verdad? Y hay cuestiones en mí que no son demasiado disidentes, entonces no sé si me categorizaría de tal forma, ¿verdad? Yo creo que quizás esa también puede ser una diferencia entre entre un momento anterior, ¿verdad? Que mencionaste, que es, no, yo no sé si hoy en día hay tanta gente, y no le estoy enunciando, no le estoy enjuiciando, pero yo no sé si hoy en día hay tanta gente que le gusta como dentro de esa movida de decir categorizarse demasiado, como se vuelve más flexible de repente la cosa. Brune, y si es que tuvieses que definir disidente a qué, Y yo, a ver, tipo, me parece que muchas veces nos une más el pando que lo que nos convoca, digamos, ¿verdad? sí. Yo ahora mismo, y una cosa que ando sintiendo mucho últimamente, ¿verdad? Es una disidencia, sobre todo con respecto a la heteronormativa y la cultura de esa heteronormativa y cómo construyó hacia una especie de gran muralla gigante que establece así pautas y marcos y formas de ser. Y yo creo que yo siento que esa, por ejemplo, es la disidencia que más la siento, ¿verdad? Así día a día, todos los días. Una disidencia frente a la heteronormativa. También de repente hay una disidencia. De eso yo no me siento todavía el 100% preparada para hablar, pero también hay mucha disidencia y en mi cotidiano con respecto también qué sé yo, el capitalismo tardío. Hay disidencia frente a eso, pero digo que no me siento preparada para hablar porque todavía siento que estoy como que informando y cultivándome dentro de esa disidencia, entonces no me siento tan preparada para hablar, pero sí, con respecto a lo heteronormativo, yo creo que es la disidencia más grande que yo estoy sintiendo. También de repente esto no me toca así en mí, que bueno, no sé realmente, estoy como que en un limbo, siempre tengo limbos ahí. Y es también en cuanto a la normativa de ¿cómo llamarlo? De lo neurotípico también. Tanto en mi trabajo con mis amistades y seres sumamente queridos, yo tengo muchas personas cerca y tengo también mis dudas, ¿verdad? Porque muchas de las personas que, por ejemplo, son neurodivergentes se enteraron hace poquísimo, ¿verdad? Y es fuerte porque es un hallazgo que hicieron ellas por su propia cuenta, sin que nadie, son así como arqueologías que no son a veces tan placenteras. Y eso también, hay una disidencia también ahí, yo siento, ¿verdad? Y medio que yo las disidencias de repente las veo muy confluidas también. Pero la principal igual diría que es lo de lo heteronormativo y de esas políticas, micropolíticas y macro también, de lo heteronormado, lo masculino también es muy fuerte y yo creo que esa es la muralla con la que desde esa disidencia, mi disidencia se choca un poquito, sí. Y pensando un poquito sobre esto que tiene que ver con lo heteronormado, una de las cosas que es una imagen que encontré en uno de los textos es esta figura del armario. Eh, a mí hay algo que me llama un poco la atención, que me parece que es un fenómeno generacional, digamos. O sea, no es que es un fenómeno generacional, más vale que todo es un fenómeno generacional porque el tiempo pasa y si hay algo que no podemos parar, digamos que es el tiempo, ¿verdad? Me encantaría saber cómo es esto de la construcción del imaginario de lo puto post-Netflix, digamos. O sea, ahora, por ejemplo, veo en una de las series número uno más vistas en Paraguay es tipo, esta cosa que se llama Heartstopper,
Sí, sí. Y a mí me llamó muchísimo la atención porque cuando yo tenía 15, 14 años y estaba como que identificándome como astrólogo, olvídate, Claro. no existía esto. Y ahora veo que una de las series más vistas en una de las plataformas de mayor alcance es de dos putos escueleros, digamos, ¿verdad? Y pienso cómo la forma en la que esto modifica este imaginario de lo posible. Y pensando un poquito en esto, justamente en esto que vos me decís, de que tu principal interés es abordar la construcción de los imaginarios de lo afectivo y el conflicto, me encantaría pensar un poquito en este concepto del armario, de qué es hoy el armario en el 2023, porque me parece que hay una cuestión de que de que hace no demasiado tiempo salir del armario era algo, una guerra, era así un conflicto que podría, no sé, desatar un drama, no sé, un escándalo, ¿verdad? Hoy siento que hay tipo toda una línea súper justa, no sé si es tan aplicable a nuestros contextos latinoamericanos, mundistas, ¿verdad? Que en realidad no le debemos a nadie esa verdad. Entonces pienso en esta figura que encuentro en algunos textos tuyos de la figura del armario. Quería hablar un poquito de esto contigo porque hace vínculo con esto de lo heteronormativo que hablamos. ¿Qué es el armario hoy, en el 2023? A ver, el armario me es muy interesante porque yo siempre que cuando estoy en un ejercicio creativo, yo pienso mucho, mucho en imágenes, así imágenes visuales. Y para mí pensar en el armario y cuando escribo particularmente el armario es específicamente mi armario de mi habitación, ¿verdad? Pero como idea en general, el armario tiene para mí sus tintes y tiene que ver con eso que mencioné, ¿verdad? De los afectos tanto como los conflictos. Tiene sus tintes como para mí lindos y muy como que abrazadores, pero también tiene sus tintes de un poco no tan lindos. Yo pienso en armario y pienso también mucho en encierro, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, fue algo que me fue muy fuerte durante la pandemia, darme cuenta que a mí el encierro de la pandemia fue casi una salvación. Sí, porque y eso yo lo digo con muchísimo, también con muchísima conciencia de que esa es una historia sumamente personal, porque no es la misma para prácticamente nadie, ¿verdad? Sé que hay gente que en cierto sentido le vino bien y hay gente que le vino muy mal el encierro. Y para mí el encierro, sí, yo personalmente soy una persona que necesito pasar por momentos de encierro muchas veces. Y hay un confort ahí, ¿verdad? Pero también hay esas cuestiones de lo que es el encierro forzado, lo que es el encierro no deseado, ¿verdad? Lo que es el encierro de... Para mí el armario es eso, ¿verdad? El armario puede ser un lugar donde uno guarda abrigo y eso es algo... eso es una contención, ¿verdad? Pero también es un espacio donde uno se guarda a sí mismo, ¿verdad? Y puede ser un poco incómodo, ¿verdad? Al fin y al cabo, así son cuatro paredes y estás así, ¿verdad? Y no sé, el armario para mí es como... es también muy particular para cada persona. Yo conozco mucha gente queer que no le da demasiada importancia tampoco a esa parte, a ese salir del armario, por ejemplo. Y me parece súper bien. Y por el contrario, otras personas que sí lo hacen. Pero como me interesa mucho que mencionaste, ¿verdad? En nuestro contexto latinoamericano, después otra específicamente Paraguay de otra vez. Y si tienen en mente todo lo que son ahora redes sociales y eso, y el control también que tiene uno sobre su ser social. O sea, no es como que te vas a una plaza donde están, no sé, toda tu familia y toda la gente del barrio y decís con un megáfono, no soy puto. No es tanto así. Hay mucho control. Porque yo, por ejemplo, qué sé yo, conozco de gente, ¿verdad? Que ha salido del closet vía sus redes sociales.
pero otra vez es como, y no lo estoy criticando de ninguna forma, era en cuentas donde, por ejemplo, sus familiares no estaban presentes, qué sé yo. No sé, salir del closet para mí es una cuestión, el closet es algo que se lleva siempre, yo siento, y no lo digo en un sentido trágico, lo digo en un sentido, para mí es así, es como uno se maneja en distintos espacios y hace distintos usos también del closet. Yo, por ejemplo, en mi trabajo estoy sumamente enclosetado, o sea, no, y en muchos otros contextos también, y es difícil eso. Pero en otros momentos que yo también siento que son parte de ese closet, es estar con mis amistades que también son queer y qué sé yo, en espacios donde lo queer es abrazado y espacios que mismo solamente no te digo espacios así concretos, nombrados, sino que espacios que yo y amigues generamos entre nosotros, ese también es un espacio, ¿verdad? Y ahí yo me siento dentro de un closet, pero porque me siento resguardada, por ejemplo. Entonces, siento que de repente en el pasado había una mirada al closet también como un espacio más sombrío y yo no siento que debería ser así particularmente. Sobre todo pensando en juventudes que todavía están medio que descubriendo cosas y, y quieren nombrarse, pero les cuesta dado su contexto. Te digo, yo estaba en un colegio religioso, por ejemplo, cuando ustedes empezaron a hacer puto lequilé, yo estaba en un colegio religioso que era heavy y sigue siendo heavy también eso para mucha gente. Y eso es un espacio otra vez muy específico porque hay muchas de las familias y los núcleos familiares acá son terribles para la gente queer en el Paraguay, por ejemplo. Pero yo siento que para medio sobrevivir uno tiene que o resignificar o tomar lo que pueda para construir algo, por lo más que se hace un pequeño espacio para que ese lugar no sea tan sombrío, ¿verdad? Para que no sea una condición de vos tenés que salir del closet para enunciarte de tal forma, no sé, para pensar de tal forma. Entonces, yo siento que el closet hoy para mí se volvió como que más diverso también, como espacio, ¿verdad? Como estado, te voy a decir. Y yo particularmente, como te digo, siento, a ver, por lo menos en un futuro cercano, yo no sé dónde voy a terminar en ese sentido de salir del closet, porque hay cosas que también yo misma todavía exploré, entonces, como que el closet para mí es como un bagaje. Yo, por ejemplo, siempre salgo de mi casa con una mochila gigantesca llena de cosas que probablemente no voy a usar, pero como que necesito eso de cierta forma, así yo tengo que tener esto conmigo, ¿verdad? Y yo veo el closet de esa forma también, ¿verdad? Puede ser un refugio no tan agradable como a veces sí puede ser un abrigo más caluroso. Y yo desde mi posición personal lo defino así. Ahora que eso mencionaste por ejemplo, esta serie Heartstopper, para mí ese es un tema muy aparte también, porque eh, hay cuestiones un poquito más complicadas. Yo personalmente no vi esa serie. Sé que tengo amigas que vieron y que disfrutaron mucho, pero para mí en medios masivos la representación es un poco delicada a veces. Porque yo no sé, no conozco el término en español. En inglés había visto un video, un ensayo en YouTube. Que es, por ejemplo, otras cosas a mí me encanta hacer, ¿verdad? Que yo me gusta mucho la investigación y disfruto mucho del ensayo en general como formato. Y yo siempre, qué sé yo, sentía que, a ver, me era más difícil acceder a libros de teóricos, por ejemplo, que tenían una mirada queer, que tenían una mirada feminista, que ver videos de creadores que hacían videos hablando de todos estos temas y videos estructurados en un formato de ensayo, que eso también es otra cuestión. Pero bueno, un ensayo que vi particularmente hablaba del término tokenism, que es como esa, eh, esa onda de, bueno, vamos a hacer que este personaje sea una minoría, entonces estamos check, ¿verdad? Yo siento que para mí siempre es simpático porque siento que es una crítica muy de derecha y también de cierto círculo de izquierda de que es tipo eh, eh, las grandes corporaciones usando banderas, ¿verdad? De orgullo, por ejemplo,
Y eso es algo que critica mucho de una forma muy burda realmente la gente de derecha. Pero gente de izquierda que sí piensa con un cierto pensamiento crítico también lo critica porque dice, che, pero espera un poco, ¿verdad? Vos me estás queriendo decir, ahora había sido todo, era súper lindo y ahora soy admitido. Pero depende mucho, hay que hacer una lectura, hay que ahondar, yo siento, en esas problemáticas. Hay representación masiva incluso, que es súper positivo y que es muy importante. Pero hay representaciones también que caen en lo burdo y caen en una reducción y en un simplismo muy grande. Yo lo que escuché de esta serie, por ejemplo, tengo una amiga muy querida que vio la serie, es que es una historia linda que presenta una historia sencilla de un romance, pero con el factor importante que es un romance gay. Y, y qué sé yo, de repente hay historias que tocan más lo crudo y lo no tan cute, tan tierno así de la vivencia queer. Y esto es como que una versión así más light, pero no en un sentido malo, sino que hay audiencias que no están acostumbradas a escuchar esto. Y la forma en la que lo dijo mi amiga es como, onda, algo para empezar, ¿verdad? Dije, yo no vi particularmente esa serie, ¿verdad? Pero sí he visto otras series donde es muy reduccionista y otra clase de contenido donde es muy reduccionista el elemento queer. Es una cuestión de marketing, muchas veces. Es muy triste ver eso. Yo siento que se tiene que luchar y se tiene que hablar de eso. Es interesante lo que me contás porque en particular esa... eh, bueno, al pedo vamos a ahondar mucho en Heartstopper, ¿verdad? Definitivamente por ahí no habrá. Pero sí, me parece que hay una cuestión ahí que tiene mucho que ver con la construcción del imaginario eh, y en especial con la cuestión de la heteronormatividad. Sí. Y porque estamos hablando de un medio masivo, o sea, Heartstopper, sea con la serie que sea, ¿verdad? Claro, Un no. medio masivo que hoy en día estamos, que es la serie número uno vista en Paraguay, ¿verdad? Sí, Eh, sí. y que justamente aborda este tema que tiene que ver con el armario. eh, Claro, y que sí está definitivamente orientado a un público de secundaria. claro, claro. Orientado a un público de entre 13, 14, 15 años como mucho, ¿verdad? Igual, sí, igual y te digo también, si yo estaba en el colegio cuando veía eso, me iba a sentir bastante bien. Me iba a sentir. Probablemente. No voy a criticar porque no sé, otra serie, por ejemplo, que sí, que también era muy popular y tocaba temas de cuestiones queer, era Euphoria, por ejemplo. Y de nuevo, yo ya lo vi fuera del colegio y qué sé yo. Y esa no es una serie tampoco tan Mm. booky, linda así, ¿verdad? Pero toca cuestiones. Y mucha gente en los años finales de la escuela, por ejemplo, y para mí está bueno eso. Pero la clave es quién escribe también estas cosas, ¿verdad? ¿Quién, quién construye eso? ¿No? Lo que pasa es que ahí hay toda una cuestión ahí, tipo, por ejemplo, o sea, cuando yo era pibe, la primera película que vi yo, que tenía un puto que sale del closet, era un puto que sale del closet, le cuenta a su mamá le rechaza, el puto se va y se tira frente a un tren y se suicida. Claro, claro, claro. Por favor. Sí, no, Sí, qué sé yo, capaz hay toda una generación que necesita de repente, capaz algo un poquito más. Ah, mira, se puede salir del closet, o sea, porque en esta serie Heartstopper, qué sé yo, el tipo sale del closet, mamá, soy trolo, y la mamá, bueno, onda, claro, en, claro. en ese sentido de la referencia, pero el punto es, o sea, la heteronormatividad va a decir que es mucho más complejo que la mamá que te hace. Sí, no, por supuesto. Eso yo siento que es difícil. Sí, En pocos medios masivos se toca. Que es lo claro. complejo que no es. Salgo del closet y mi mamá acepta y todo está bien y de la nada todos son. No es tanto así, sobre todo para nuestro contexto. Claro. Está bueno ver porque es eso, ¿verdad? No solamente quiénes somos hoy, sino qué podríamos ser. Y eso para mí es el rol de cosas como esta, ¿verdad? ¿Qué podemos ser? ¿A dónde podemos apuntar, ¿verdad?
pero también yo siento que es muy importante tener cosas que nos muestren acá, qué está pasando acá. Por eso justamente mencioné, por ejemplo, los ensayos, porque es importante también sentir la realidad circundante. Y no estoy enjuiciando a ninguno ni otro, ¿verdad? Porque para mí Internet es un espacio fantástico en el sentido de que es una esfera donde uno puede en serio mostrarse, donde puede publicarse a sí mismo y, y es un espacio quizás a veces, ¿verdad? Puede ser un espacio más lindo, ¿verdad? Si uno tiene como cierto control. Ese ejemplo que mencioné de esta persona que conocía que tenía su círculo, su cuenta de Instagram cerrada y ahí se salió del closet. Era gente que al fin y al cabo, esta persona sabía que no iba a tener una reacción así densa y que iba a ser un momento lindo y una celebración más que una condena para esta persona. Y Internet te permite hacer eso, ¿verdad? Y te permite esos imaginarios de ver, hija, a mí me gusta esto y me gustaría poder bajar esto a mi cotidiano y a mi realidad, ¿verdad? Pero sí, justo ayer, por ejemplo, para desarrollar un poquito el tema, yo uno de los artistas que más amo, artista plástico, es Keith Haring. Keith Haring era un artista así de la camada pop, ¿verdad? Ya un poco más tardía porque era de los 80. Ahí tengo un libro de él. Y vi un video donde se hablaba de que en esto reciente, así en un curso de 2, 3 años, muchísimas marcas, qué sé yo, que Pandora, que esto, que lo otro, empezaron a hacer colaboraciones con su fundación. Era un hombre gay, y mucho de su arte era de activismo, ¿verdad? Tenía un póster, por ejemplo, que era del Día Nacional de Salir del Closet, justamente. Y eso me gustaba mucho cuando recién vi, porque Día Nacional de salir del closet, yo lo tenía como algo un poco más, como te digo, sombrío. Y ver eso me fue así refrescante, porque, hija, sí, como una celebración, ¿verdad? Sí, como un acto de celebrar el salir del closet. Y, por ejemplo, ahora que se hicieron todas estas colaboraciones con estas marcas, muchísimas de ellas ignoran completamente el hecho de que él en vida y de que la fundación que hizo trabajaba por los derechos de LGBTI y por, qué sé yo, la crisis del SIDA y todo eso. Y es algo muy feo porque para conectar con otra cosa que ando leyendo últimamente, ¿verdad? Que es un libro de Ticio Escobar, El mito del arte, el mito del pueblo. Que bueno, mucha gente tiene sus críticas también a eso, pero hay una parte que me parece muy interesante, que es cuando personas de posiciones no disidentes toman estas cosas como sus logos, como sus signos, pierden la cuestión colectiva. Y es como que una cáscara vacía de lo que antes fue. Y yo siento que a veces que en la representación masiva pasa eso. Como el ejemplo que ahora de la obra de Keith Haring. Es así, hay lo lindo de la obra de Keith Haring, los colores y las formas, pero no la sustancia que él mismo le ponía a su obra como un hombre gay. Y lo mismo ocurre de repente con estas representaciones queer en los medios masivos, que son muy generalizadas y muy vacías a veces, ¿verdad? Porque no vienen de un lugar genuino. Yo creo que esa es la principal dificultad. Por lo que dije Stopper, por lo que escuché, sí. Es así como una cuestión más superficial, pero sí, es genuino. Y yo creo que eso al final todo es lo que importa. Y no solo a mí, sino que a una audiencia más joven también y más consciente de estas cosas es lo que le importa, que las cosas sean genuinas. Bruna, una pregunta que a mí me parece súper importante. Por favor, decime. Me parece que antes de la pandemia habían, habían diferentes circuitos, habían diferentes movidas. eh, en especial, por ejemplo, en el plan de poesía, no sé si también te conocer, Sí, sí. hablar, pero que después de la pandemia fue todo medio, todo medio dañido eso. Sí. Creo que se estaba de repente medio queriendo reactivar, pero hoy, ¿dónde se junta la gente que hace poesía periférica? Disidente o disidente, sí. Poesía no es que aunque la verdad es que Mónica tampoco tengo idea, ¿verdad? Pero, Claro. ¿de qué hace? Pues, ¿qué hace poesía queer? ¿Qué hace? Habían estos espacios, yo recuerdo durante pandemia, que a mí me parecieron muy fantásticos, ¿verdad? Porque fue mi primer contacto. El slam de poesía, por ejemplo, yo había participado y había visto. ¿Sí? Así me pareció algo muy lindo.
no sé, lo recuerdo con mucho cariño porque fue mi primer contacto justamente con eso que decís, con un espacio. Y no te voy a decir que hoy en día falta, pero como que se está, como dijiste, se está intentando reactivar y está en ese proceso, ¿verdad? Por ejemplo, en un lugar que hoy suelo frecuentar mucho es con mis amigas, es Literature, pero yo no sé si lo llamaría tanto un espacio así de disidencia, a pesar que es un espacio bastante interesante y más. Ahora están intentando hacer más frecuentemente. No sé si hay un espacio así. Bueno, otro que también no es de menos para nada, es la Serafina. De repente, yo sé que últimamente estuvieron haciendo justamente Edu, otra vez el de Edu. Él estuvo haciendo mucho ahí, estuvo haciendo en un ciclo también. Elian Cabrera participó ahí. Y están estos espacios que están intentando reactivar ahora lentamente. eh, Entre este año y el año pasado también recuerdo muchas actividades en la Serafina que estaban interesantes. Y se están reactivando ahí, yo creo, principalmente. Pero yo también creo que hace falta un mayor dinamismo, una mayor velocidad, quizás. No sé, yo siento que se podría hacer como una concentración más grande. La Serafina sí siento que es un espacio feminista muy importante, pero un espacio queer no se me ocurre así, enfocado en estos temas de poesía, literatura, artes. Yo siento que viendo el panorama hace falta ese espacio, hace falta más espacios por lo menos, específicos y enfocados en él. Yo creo que hace falta, y de hecho, últimamente también es otra de las ideas que me atraviesa mucho, ¿verdad? Pensar en un espacio organizado dentro del Paraguay, ¿verdad? O por lo menos dentro de Asunción, de gente con estas preocupaciones, con estas sensibilidades, donde puedan compartir, publicar las cosas que escriben, que hacen, que me gustaría ver eso, me gustaría ser parte de eso. Y sí. Yo creo que está como que está gateando quizás. Están gateando así pequeños lugares y espero que hayan más. Eh, es un proyecto a la larga que me gustaría es yo incluso gestionar un espacio y formar un espacio. Porque al fin y al cabo es eso, ¿verdad? Vamos a juntarnos acá personas que tenemos los mismos las mismas ideas, los mismos aspectos, las mismas sensibilidades, y vamos a hacer un espacio donde se puedan juntar nuestras similitudes y nuestras diferencias también. A mí me siento que es algo que falta realmente, o que todavía no está como totalmente cristalizado, ¿verdad? Así del todo, sin quitarle la importancia a todas estas personas que están intentando activar, porque por supuesto que hay gente y hay espacios con la voluntad, pero todavía no sé si estamos con una efervescencia tan grande quizás. Brune, para ir cerrando también esta entrevista, y igual hay un tema que no quiero dejar de tocar porque Puto Gelé tiene un abordaje súper político también en muchos momentos. Y la verdad es que este texto tuyo que escribiste, Puto Apocalipsis, me interesa muchísimo porque justamente abordas también desde lo que parece una especie de desesperación y de frustración, desde lo que parece ser una especie de lectura de un abandono de lo puto hacia lo político. Y me interesa un poco saber tu mirada sobre esto. Lo mencionas a Trump, a una familia despolitizada. Me interesa saber un poquito tu mirada al respecto y de cómo abordas esto desde la poesía. Hay formas de vincular, de trazar un puente entre lo político, lo poético, lo puto. Comentame, por favor. Sí, ese contexto que realmente yo le quiero mucho a ese texto porque para mí era ese intento, ¿verdad? Eso que mencionaste, ¿verdad? Esa lectura de la renuncia de lo puto a lo político, me es interesante porque cuando se piensa en lo político, yo siento que siempre la tendencia principal, primero lo es, hablando en el contexto paraguayo, pensar política y en la política partidaria otra vez. Así que es una esquina pequeñita de lo que significa lo político. Después, otro común pensamiento es pensar lo político desde lo macro político, que es importante también.
pero yo creo que justamente un espacio donde pueden converger la identidad sexual, la identidad de género, es desde la micropolítica, es algo que a mí me interesa mucho. Yo siempre yo soy una persona muy, en ese sentido, como que te mencioné la cuestión del encierro, también soy una persona que me gusta mucho lo pequeño en ese sentido. Y me gusta, por eso yo creo que encarar desde la micropolítica es interesante, porque la macropolítica está, y cuando, bueno, no es cuando eso nomás, ¿verdad? Pero qué sé yo, en el momento en que escribí esto, está dominada por, y hasta ahora medio que sigue dominada por hombres heterosis que gritan básicamente, que ese es así su gancho, que vamos a gritar, y de alguna forma, eso es muy loco para mí, de alguna forma ellos creen que eso es subversivo otra vez, ¿verdad? Que es así, ¿cómo, verdad? Entonces, yo siempre pensé que, no por diseñar lo macropolítico, pero que para mí es muy importante lo macropolítico, porque no te sirve de nada al fin y al cabo vos abocar por esto y lo otro, si es que desde adentro y desde acá en esta habitación pequeñita vos no estás también haciendo de cierta clase política, y es una política más pequeña que se hace, pero también lo es, ¿verdad? Cómo vos te desarrollas en tu entorno, con las otras personas, sean estas personas disidentes o no. Yo creo que si pensamos y si le damos más importancia a nuestras sensibilidades, tanto físicas, ¿verdad? Como emocionales, en la esfera de lo político, yo creo que ahí se pueden congeniar y no puede haber, o sea, como que medio se eh, mitiga esa disociación que de repente puede implicar ser, por ejemplo, queer y politizar eso otra vez, porque es muy, yo por ejemplo lo sentí mucho como muy salir de mi cuerpo y mirarme a mí otra vez. Y es un ejercicio que puede ser un poco feo, pero yo creo que eso es mitigable con ciertas cuestiones micropolíticas de cuidado, ¿verdad? Que haya mencionado, ¿verdad? Y de activar en un espacio justamente más pequeño, pero que también es hacer política. Eso también, escribir también es hacer política en la manera en la que uno escribe. Y te diré más allá otra vez, te guste o no, porque hay gente que le gusta usar la bandera de lo apolítico, pero yo no sé si eso es posible, porque cuando uno escribe, cuando uno crea, cuando uno, no sé, imagina, igual va a tener cierta política, ya es muy difícil de escapar eso, y no está mal, pero hay que saber desglosar también, ¿verdad? Hay que saber desglosar la política y no tenerlo así como una cuestión abstracta y gigantesca, ¿verdad? Sino que qué es lo que es, y ir así partiendo, sacando las cosas que a uno le sirven. Yo creo que militar, por ejemplo, ¿verdad? Militar públicamente en un espacio macropolítico es una decisión que mucha gente no se atreve a tomar, y yo no les culpo por ello porque es una posición difícil. Es una posición difícil ser un ser público y dentro de la política macro y militar por los derechos del LGBTI, militar por los espacios, por las identidades. Es un espacio jodido realmente. Pero eso no quiere decir que uno no estando en esas posiciones no pueda también activar política. Y yo creo que ahí me interesó mucho la micropolítica, que tiene que ver con las cuestiones más pequeñas de cómo, qué sé yo, hasta cuestiones de intimidad, por ejemplo. Y pensar lo íntimo de la política y también al revés, lo político de la intimidad, para mí es muy interesante. Siento que es un ejercicio que ayuda a internalizar también eh, todas estas grandes ideas que de repente uno encuentra al indagar y a informarse al respecto, y ayuda a actuar desde la micropolítica. Para mí ayuda mucho a internalizar mejor y tomarlas como propias, ¿verdad? Y ahí construir uno, no sé, cómo decirte, construir una de sus propias herramientas, yo creo, ¿verdad? Para manejarse dentro del mundo político. Yo creo que eso es lo que sigo y seguiré intentando hacer. Eso también es una constante, no es que vas a llegar un día y decir lo logré. Para mí no es así, ¿verdad? Vas a solucionar cosas y se van a solucionar cosas, por eso se lucha y después van a aparecer otras cosas que solucionar. Y es una constante. Y apostando por la micropolítica, yo siento también hay un compromiso, o sea, es más, yo por lo menos lo sentí como con compromiso mayor
cuando está más cerca de mí, ¿verdad? Porque yo bajo de esa cuestión a mi realidad, a mi cuerpo. Y ahí es más fácil, yo creo, que estar sensible a otras cosas. Cuando uno piensa desde acá, desde mis cuestiones más personales, y lo ve quizás desde una mirada política, es más fácil después interiorizarse sobre otras cuestiones más grandes. Y yo creo que eso es lo que falta y que se debería desarrollar más. Que el individuo piense la micropolítica y eventualmente se congenie con otros individuos de iguales creencias, y también no de iguales creencias, pero con un sentimiento por lo menos similar, para ir construyendo, pero empezar por lo chiquitito, empezar por lo más cercano, para ir construyendo otras cosas. Yo siento que eso es como lo enuncio. Desde la poesía se puede hacer eso, desde las artes plásticas se puede hacer eso, la arte en general, ¿verdad? Y de cuestiones acá como la que estamos haciendo también, ¿verdad? Porque esto al fin y al cabo después va a ser compartido y todo lo demás, pero ahora mismo somos vos y yo nomás, ¿verdad? Y es también una relación pequeña, pero que hay una política muy fuerte acá entre vos y yo otra vez. Y yo siento que pensarlo de esa forma ayuda a que le importen también más las cosas a uno. Yo siento eso. Te agradezco muchísimo por las palabras. ¿Cómo te sentiste? Me siento bien. Me gustaría seguir viendo más otra vez esta entrevista, porque es importante que se conozcan, ¿no? Volviendo al tema que hablamos, a mí es sumamente importante que una juventud, por ejemplo, vea cosas como esta y sienta, por ahí sí hay un espacio para mí, ¿verdad? Tengo que buscarlo más, o tengo que construirlo, ¿verdad? Es muy interesante. Si era por mí, también sigue hablando hasta mañana, digamos, en el caso. Me parece súper interesante. De nuevo te agradezco por prestarme este espacio. A vos, Brune, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por tus palabras. Vamos a estar colgando tus redes sociales dentro de la plataforma, vamos a estar compartiendo lo que permites compartir también de tu trabajo. Y a todos esperamos que les haya gustado mucho el episodio. Muchísimas gracias por escucharnos siempre. Saludos, besos, bye. Bye. Vamos a terminar. Somos Nico Martínez y Omar Beretta, y este es un podcast del colectivo Cuarto Mundo. Seguinos en Facebook y Twitter, @putoelquelee108. Y en Instagram, @censurado108. La cortina musical de nuestro programa es el tema Zona Roja de Mnesis. Para toda Sudamérica, Educación sexual integral y laica. Hasta la próxima.